Querida familia, me gozo en poder reunirme con ustedes nuevamente. Les traigo saludos de mi esposa y familia y me gozo en poder llegar a ustedes en este día con una breve meditación de la palabra de Dios. Como hablábamos la semana pasada o el mes pasado, estamos viendo el Evangelio según San Lucas capítulo 10 y hoy vamos a ver una segunda parte de este texto en los versículos 21 al 24. Pero permítame un par de observaciones antes de darle lectura a nuestro texto de hoy. A todos nosotros nos gusta traerle gozo, alegría a familiares, a seres queridos, a nuestro cónyuge. Hacemos cosas para que ellos se sientan bien, si es cocinar, si es un regalito aquí o allá, flores, chocolates, a los hijos le invitamos a comer cuando nos están visitando, igual hacemos regalos en los cumpleaños, aniversarios, a los nietos, los juguetes que le encantan o los caramelos que le gustan compartir de vez en cuando, que a veces los padres no se los dan y nosotros los abuelos somos los que los echamos a perder. Pero ¿cómo es que tú y yo podemos traer gozo a los ojos de Dios? ¿Cómo es que tú y yo podemos ayudar en el proceso de que Jesús mismo se regocije, como vamos a ver en el texto de hoy? Cuando Jesús había mandado a los discípulos, a los 70 o 72, de acuerdo a cualquiera de los manuscritos que queramos enfatizar, cuando ellos regresan y empezaron a dar su reporte sobre lo que había sucedido, nuestro texto nos dice que Jesús se regocijó. Es interesante que poco antes de haber mandado a los discípulos a compartir el mensaje de paz y de que el reino de Dios estaba cerca, también algunos otros discípulos, algunos de los que estaban siguiendo a Jesús, habían dicho, nosotros te queremos seguir, pero... Y empezaron a dar diferentes excusas por las cuales no podían seguir a Cristo o obedecerle en ese momento. Estamos hablando de personas que estaban interesadas en Cristo, que eran creyentes, sin embargo empiezan a dar excusas. Muy a menudo tú y yo somos eso, los que damos excusas también. Pero ¿cómo es que estos 70 o 72, al regresar de su tiempo de compartir la paz de Dios y de compartir el mensaje de que el reino de Dios estaba cerca, qué fue lo que trajo gozo a Jesús? Vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de eso, permítame tener una breve oración con ustedes. Padre, es a ti que queremos escuchar. Es tu palabra que vamos a leer, en la cual vamos a meditar. Usa los labios de tu siervo, la preparación que él ha hecho para traer tu verdad, y que, Señor, tú sigas preparando no solo su mensaje que comparte, sino los corazones y mentes lo que van a recibir, para que tú seas, Señor, el que hagas la obra, que comuniques y que seas el que llegue no solo a los oídos y la mente, sino al corazón y a la transformación de la vida de lo que van a ser oído, lo que van a oír este mensaje ahora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así el texto de hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, los versículos 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis,
porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios añada su bendición a la lectura y ahora meditación en su palabra. Es el texto que nos indica nuevamente el resultado del reporte de los 70 o 72 que habían ido, y en aquella misma hora, al oír lo que Jesús estaba oyendo, dice, Jesús se regocijó en el Espíritu. En el proceso de él gozarse y de el Espíritu Santo mismo unirse a el informe que había recibido el de los discípulos, que ahora esa comunión de alegría se expresa en la alabanza, en la adoración que él le extiende a su Padre. Yo te alabo, oh Padre, señal del gozo. ¿Cómo tú y yo nos gozamos y cómo demostramos eso? Una de las cosas que verdaderamente tenemos que estar deseando más y más es podernos reunir como grupo, como iglesia, poder celebrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y regocijarnos como Jesús lo hizo así y expresar ese gozo a través de nuestra alabanza a nuestro Padre Celestial. Y en ese proceso de alabanza, las palabras que siguen deben traernos consuelo a cada uno de nosotros. Señor del cielo y de la tierra. Hermano, tenemos cuántas cosas en nuestro alrededor. Familiares que quizás han sufrido con el COVID-19, la preocupación quizás sobre las elecciones, la situación económica que nos pudiera ser una realidad en diferentes partes del mundo o de los Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. En este momento hay fuegos por algunos lugares, hay una economía que se está quebrantando en algunas otras partes como Nueva York. Hay situaciones delicadas en cuanto a diferentes ciudades y en el medio de toda la incertidumbre que nos pueda rodear, qué bueno es poder recordar lo que nuestro Señor dice en su alabanza y en nuestro texto: Señor del cielo y de la tierra. Dios sigue en el trono y Dios sigue en control, y es a Él que debemos enfocar, no importa cuál sea la tormenta, el viento o las olas que nos puedan estar afectando en este momento. Y en el proceso de reconocer que Él es Dios, lo que sigue es interesante. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Aquí hay un contraste entre los sabios y los entendidos, o los que se creen que son sabios y entendidos, que quizás tenían mucho conocimiento de ciertas cosas, podían hablar con mucho detalle y precisión de algunas cosas, pero no estaban viendo la realidad de quién estaba al frente de ellos. ¿Quién era Jesús? No estaban viendo la realidad de cuál es el plan de Dios. Y sin embargo, estos niños, la palabra en el idioma original se intenta apuntar no a niños en edad, sino a personas más simples, a personas que quizás hasta cierto punto pudieran tener un nivel de inmadurez porque eran muy jóvenes en los caminos del Señor. Y sin embargo, ellos estaban disfrutando de cosas mayores que lo que se supone que tuvieran mucho más tiempo en las cosas del Señor y de Dios, porque es Dios quien ha escogido revelársela a algunos y se expone a algunos para que puedan entender, para que puedan disfrutar. Estos 70 o 72 que habían salido fueron y vieron el resultado de hacerle caso a Dios, de ir y compartir la paz y el reino de Dios. Y no te olvides una cosa, es Dios quien está en el trono y las cosas que suceden son para su agrado, para su honra y para su gloria. El texto continúa
cuando dice, sí, todas las cosas me fueron entregadas, hablando Jesús, por mi Padre, y nadie conoce el Hijo sino el Padre. Pero realmente muchas veces nosotros que pensamos entender a Dios y conocer a Dios, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que más y más tenemos que acudir a su revelación, a su palabra, para poder conocer en parte quién es ese Dios. Nadie va a conocer plenamente a ese Dios. Tenemos mentes finitas, tratando de entender un Dios infinito. Tenemos corazones y vidas afectadas por el pecado, tratando de entender a un Dios santo y perfecto. Y consecuentemente nosotros nos podemos acercar en parte, como dice 1 Corintios 13, pero todavía no entendemos la plenitud. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y dice, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Para tú y yo poder llegar a conocer a nuestro Padre Celestial, la única forma que lo podemos hacer es a través de nuestra relación con Cristo Jesús. Dice el final del versículo 22, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, todo empieza con Dios. Y es Dios que escoge revelarse, es Dios que ha venido a caminar con nosotros, escogió revelarse a los más simples y no a los sabios y los supuestamente entendidos, sino a los niños o los simples de corazón y mente. Y es Dios quien se revela a través de Cristo y a quien Cristo llega con su persona, con su verdad, con su palabra, con su propio espíritu. Jesús dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte. Contraste habían otros que estaban siguiendo a Jesús, pero ahora se quiere dirigir específicamente a los 70, 72, a los más allegados, a los que habían traído el reporte, y le dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. A los niños, a esos simples, a esos que habían obedecido, a esos que habían ido obedeciendo las instrucciones de Cristo Jesús, es a ellos que se dirige y Jesús le dice, oye, ustedes han disfrutado de ver algo que no todos han visto. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. Tú y yo, como parte de la Iglesia de Cristo en los últimos 2000 años, hemos visto y vemos mucho más de lo que los profetas del Antiguo Testamento pudieron ver, los reyes, los ricos, los muy educados. Es más, que tú y yo tenemos aún más para ver y conocer que los mismos discípulos que acompañaron a Cristo Jesús. Ellos caminaron con Cristo por un tiempo, pero vieron un poquitico de lo que ha sido la realidad de los últimos 2000 años. Vieron un poquitico de las promesas. Nosotros hemos visto esa promesa cumpliéndose y el reino de Dios expandiéndose a todo nuestro alrededor. Tú y yo tenemos mucho más de lo que ellos pudieron ver, mucho más de lo que ellos pudieron oír. Tenemos la plenitud de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Tenemos la historia de la Iglesia con sus áreas fuertes y débiles también. Palabras que hoy nosotros podemos disfrutar cada vez que abrimos la Biblia. Cuando te sientas y abres tu Biblia y la lees, meditas en ella, tenemos la oportunidad de ver, de oír a ese Dios santo y perfecto y su plan que se está desarrollando más y más. Quiero concluir con la pregunta con que empecé. ¿Cómo tú y yo podemos alegrar a Dios? ¿Cómo tú y yo podemos traer ese gozo que Cristo disfrutó cuando vinieron los 70 o los 72 a dar su reporte? Permítanme ir con ustedes bien rápido algunos textos bíblicos, como en el Antiguo Testamento, 1 Samuel 15, 22. Cuando ese profeta, dirigiéndose a uno de los mismos reyes que había desobedecido a Saúl, que había desobedecido a su Dios,
Él le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, una cosa que tú y yo podemos hacer para traer gozo y alegría a nuestro Dios es tan simplemente obedecerle lo que Él pide de nosotros, prestarle atención a través de lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Otro profeta, unos 700 o 600 y tantos años antes de Cristo, el nombre de él, Jeremías, en el capítulo 7, versículo 23, dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andar en todo camino que os mande. Una de las cosas que trae alegría y gozo a nuestro Dios es cuando nosotros estamos dispuestos a escucharlo a Él y andar en obediencia por donde nos lleve. Uno de los últimos profetas antes de la clausura del Antiguo Testamento, Miqueas, dirigiéndose nuevamente al pueblo de Dios, le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que tú y yo podamos reconocer que la justicia es lo que dice la palabra de Dios y no la que el hombre pueda llevar a cabo. Tener misericordia y amor hacia nuestro prójimo y reconocer que ante Dios no traemos nada, Él nos lo proporciona todo. Y brincando ahora al Nuevo Testamento, un par de textos, Efesios capítulo 2, después de disfrutar de ese regalo que se llama gracia, que no hay nada que nosotros hacemos, sino que Él lo proporciona todo, después de disfrutar eso, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú quieres traer gozo y alegría a los ojos y al corazón de nuestro Dios? Anda en las cosas que Él quiere que tú y yo andemos, en los planes que Él ha preparado, en las obras que Él quiere que tú y yo llevemos a cabo. Y el último texto en el Evangelio según Mateo, uno de los resúmenes más bellos de toda la palabra de Dios, cuando Jesús le está compartiendo a un joven y diciendo lo que él debe hacer para complacer a Dios, y es tan simplemente amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y amar a tu prójimo. Y en esos dos resume toda la palabra de los profetas y los reyes. Hermano, tú quieres traer gozo y alegría a nuestro Dios como estos 70 o 72 hicieron. Óyele, obedécele, camina en sus caminos, alaba a tu Padre Celestial por todo lo que Él ha hecho y anda en los caminos y en las obras que Él quiere que tú y yo cumplamos. Hermano, te invito a estar en oración, no solo por la iglesia, nuestra tarea por delante, seguir anunciando el mismo mensaje que anunciaron estos 70 o 72 discípulos. Anunciar la paz que solo viene a poner tus ojos en Dios. Anunciar que el reino de Dios se acerca más y más. Y si fue una realidad hace 3 o 4 semanas cuando compartí ese texto con ustedes, 2000 años atrás cuando Jesús lo compartió con su iglesia, hoy todavía es mayor la realidad. Nos acercamos más al cumplimiento total de que ese reino de Dios sea la realidad que tú y yo disfrutemos. Te invito a traerle una sonrisa a Dios al oírle, obedecerle, compartirle y caminar en sus caminos. Padre, gracias por este rato en la cual meditamos en tu palabra. Espíritu Santo, si tú no nos ayudas, no lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a diariamente oírte, diariamente decir, ayúdame a mí a poder obedecerte. Ayúdame a amarte a ti más y más y a mi prójimo, aquellos que tú pones en mi camino. Hacer justicia, misericordia y humillarme ante ti para que tú seas quien te seas exaltado a través de todo lo que yo haga. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.